Actualmente Iztapalapa no posee espacios suficientes para seguir creciendo con el mismo ritmo como en décadas anteriores por falta de suelo urbano. Hoy, la imagen urbana de la delegación Iztapalapa se distingue principalmente por la falta de forestación y la gran presencia de contaminación ambiental y visual, así como por la carencia de elementos distintivos e íconos de referencia que sirvan como lugares relevantes de identidad a su población. Sus colonias están en franco deterioro debido a la falta de mantenimiento tanto de calles y sus escasas áreas verdes, como de las propias edificaciones. Además, el territorio delegacional tiene constantes riesgos de encharcamientos e inundaciones. Un 95% se forma por áreas planas y semiplanas, ocupadas en su totalidad por espacios urbanos y con pendientes no mayores del 5%. El nombre de esta delegación se debe a la antigua ciudad de Iztapalapa, fundada por los culhuas, entre la falda norte del Cerro de la Estrella y la ribera del lago de Texcoco. La evidencia más antigua que se conoce de la presencia humana en Iztapalapa es el llamado hombre de Aztahuacán, al que se le atribuye una antigüedad de 9000 años. Iztapalapa es una de las 16 delegaciones del Distrito Federal. Posee una superficie mayor a 116 kilómetros cuadrados y se localiza en el oriente de la capital mexicana, ocupando la porción sur del vasto lago de Texcoco. En el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en el año 2010, registró una población de 1.815.786 habitantes. Esta cifra indica que es la demarcación más poblada de todo el país. Con base al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, la delegación forma parte de una zona lacustre. Tiene un suelo inestable que representa un riesgo constantemente a las edificaciones y las redes de infraestructura. El suelo de uso establecido por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano especifica que el uso de suelo habitacional representa el 46% del territorio delegacional. La acelerada e indiscriminada ocupación urbana de los últimos 30 años ha propiciado el establecimiento de asentamientos irregulares en zonas de riesgo, no aptas para el desarrollo urbano, porque en ellas se presentan laderas inestables, fallas geológicas y zonas inundables, entre otras. Asimismo, se propició el establecimiento de usos de suelo que en su mezcla con el entorno resultan incompatibles, como es el caso de industrias de actividades de riesgo en zonas netamente habitacionales. En áreas verdes y de recreación, Iztapalapa presenta un verdadero rezago. Únicamente tiene 1.7 metros cuadrados por habitante, por lo tanto, no cumple con el parámetro indicado que estipula 10 metros cuadrados por habitante. Es la delegación con mayor potencial en comicios electorales, con casi 2 millones de votos. Alberga la quinta parte de la población del Distrito Federal y en los últimos 30 años ha sido la principal reserva territorial para el crecimiento urbano de la ciudad, lo que se traduce en un alto número de votantes. Es una de las demarcaciones con indicadores socioeconómicos no favorables, con altos índices de marginación e inseguridad. Desde el año 2000, Iztapalapa ha sido administrada por gobiernos de la izquierda mexicana. El predio a intervenir en la delegación Iztapalapa está ubicado en el oriente del Distrito Federal. Tiene una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar y su temperatura media anual es de 16 grados centígrados. La más alta es mayor de 25 grados centígrados y la más baja de 5 grados centígrados. Un factor importante a considerar son las lluvias que se presentan en verano, con una precipitación pluvial variable en dos zonas. La zona seca con 600 milímetros y la zona templada húmeda con 1200 milímetros. Por lo tanto, es una zona que está expuesta a inundaciones. El suelo está compuesto por estratos arenosos y limos arenosos intercalados con capa de arcilla lacustre.
donde los depósitos están a solo 20 metros de profundidad. Según datos, la resistencia del suelo es de 2 a 5 toneladas por metro cuadrado y un peso volumétrico de 1.8 toneladas por metro cuadrado, y el terreno tiene un hundimiento de 2 a 10 centímetros por año. La poligonal objeto del presente estudio se localiza en una región propicia para la acumulación de contaminantes atmosféricos. Está ubicado en un entorno montañoso que constituye una barrera natural para la circulación y dispersión del viento. La vegetación está compuesta por una gran variedad de especies que lamentablemente no han sido planificadas, como pino, trueno, fresno, ayacahuite, tepozán, eucalipto, izote, pirul, cedro, laurel, liquidámbar y jacaranda. La colonia inmediata al polígono de intervención es Constitución de 1917, así como la unidad habitacional Vicente Guerrero. Inmediatos al polígono se localizan mercados, tianguis, iglesias, clínicas y hospitales, bibliotecas, escuelas de educación primaria, secundaria y bachillerato. Sin embargo, una particularidad es la falta de espacios públicos. Predominan dos tipos de uso de suelo, el habitacional y habitacional con comercio. Cabe mencionar que las edificaciones que existen en este segmento del anillo periférico no rebasan los 5 niveles de construcción. Los bordes que se presentan son los arroyos vehiculares del anillo periférico oriente en ambos sentidos, norte-sur. Por lo tanto, la única forma de acceder al polígono Camellón es por medio de puentes peatonales, o bien bajo el alto riesgo que representa para el peatón el sorteo del alto flujo vehicular. Inmediato al Camellón está el paradero de la estación Constitución de 1917 de la línea 8 del sistema de transporte colectivo Metro, que es el lugar donde entran y salen diferentes rutas de transporte público como microbuses, camiones RTP y las llamadas combis a distintas partes del área metropolitana. El mayor flujo vehicular se encuentra principalmente en los ejes 8 y 6 sur, asimismo sobre el anillo periférico oriente. El flujo peatonal que se realiza sobre el área de estudio es desde el eje 8 sur hasta el eje 6 sur, en ambos sentidos. En este tramo se localizan 5 nodos importantes en los puentes peatonales que en su mayoría desembocan a centros de barrio. Sin embargo, sus condiciones físicas son precarias, de peraltes pronunciados y agotadores para ser usados por adultos mayores y totalmente nulos para personas con capacidades diferentes. La poligonal que es objeto de intervención está inmersa en la colonia Constitución de 1917 y la unidad habitacional Vicente Guerrero. Está delimitada al norte, eje 6 sur, Luis Méndez; al sur, eje 8 sur, calzada Ermita Iztapalapa; al este, anillo periférico oriente, dirección norte; al oeste, anillo periférico oriente, dirección sur. Por infraestructura se entiende el conjunto de redes de servicios que tiene la población en un determinado lugar. Como resultado de la observación y el análisis, así como con la ayuda de medios digitales, esta área de estudio tiene las siguientes redes de servicio. Dentro del Camellón se localizan registros de agua potable, pero la demarcación se caracteriza por tener un constante déficit en el servicio. El polígono tiene el servicio de drenaje. Además,
existe una planta de bombeo de aguas negras que es utilizada principalmente en la temporada de lluvias. Las aceras del periférico tienen una red de luminarias que funcionan de forma regular. Sin embargo, dentro del camellón, el sistema de luminarias es prácticamente deficiente. Las colonias aledañas tienen el servicio de electricidad sin problemas y de forma regular, pero como todo servicio, es necesario un mantenimiento constante. La delegación ofrece el servicio de recolección domiciliaria e industrial de basura mediante camiones compactadores, también del barrido manual y mecánico, así como el retiro de poda y otros desechos. Las personas que traen a sus perros, todos recogen la popó con las bolsas y las amarran y las echan al cesto de basura, me parece que es peor que echarlas a la coladera. Un porcentaje de la basura orgánica de la delegación se lleva a la planta de composta ubicada en el bordo de Xochiaca, para ser transformada en abono, para posteriormente ser utilizado en parques, jardines y camellones de Iztapalapa. El servicio de gas se realiza a domicilio en intercambio de tanques o cilindros de diferente capacidad, o bien mediante pipas que abastecen a los tanques estacionarios. En las aceras de periférico y dentro del camellón existen cámaras de vigilancia del Departamento de Seguridad del Distrito Federal. Sin embargo, es necesario un constante mantenimiento y actualización de los equipos de video. Dentro del polígono de estudio existen pozos de agua para auxilio en casos de siniestro. La zona tiene el servicio de telefonía e internet necesario. En conclusión, la zona de estudio tiene la infraestructura necesaria para abastecer los servicios básicos necesarios como son agua potable, drenaje, electricidad, movilidad, energía, recolección de desechos, seguridad, siniestros y comunicaciones. Sin embargo, la demarcación se caracteriza por tener un constante déficit del servicio de agua potable, así como el padecimiento de inundaciones e inseguridad. Es necesario señalar que los servicios de regeneración y mantenimiento no se ejecutan con la regularidad necesaria. Una vez al mes venían a hacer el pasto, ahorita ya no vienen a hacerlo para nada. Había una señora asignada, una jardinera, que atendía todo, obviamente mientras terminaba uno ya le había crecido el pasto al otro, pero por lo menos estaba, ahorita ya ni eso. La mayor parte de la población en la delegación Iztapalapa está formada por usuarios de los 0 a los 40 años, siendo el 4% total de la población los usuarios de 15 a 25 años. Se clasificó a los usuarios del sitio según su jerarquía de acción, ubicando en primer lugar a los jóvenes de entre 15 y 25 años y niños de entre 5 y 13 años de edad en segunda posición. Por último, a adultos entre 30 y 50 años. Las actividades en el predio se clasificaron de acuerdo a su recurrencia de uso, siendo en primer lugar las actividades deportivas, tales como el fútbol rápido, básquetbol, frontón, atletismo y gimnasia al aire libre. En segundo lugar, las actividades recreativas como el paseo de mascotas, paseo en bicicleta y actividades de grupos como los Boy Scouts. Y en tercer lugar, actividades como convivios, celebraciones o simplemente descanso. El 80% del camellón se encuentra en mal estado por falta de mantenimiento, asimismo por el uso inadecuado en sus sectores. Aunado a lo anterior, no existen las condiciones físicas necesarias ni la infraestructura específica para cada una de las actividades que los usuarios realizan. Es evidente la falta de mantenimiento del alumbrado público, lo que genera un ambiente de inseguridad apenas entrada la noche. Está mal, me ha tocado ver como 3 o 4 actos. Chicos que se pasan de aquel lado, se cruzan y están dando los chavillos.
La vigilancia prácticamente es inexistente. No hay autoridad que pueda estar a cargo de la seguridad de los usuarios. Lo anterior favorece las actividades vandálicas, el robo a mano armada, la destrucción al nulo mobiliario urbano, así como la ingesta de alcohol y consumo de estupefacientes. Las barras perimetrales son candidatas a su demolición. El 60% están en mal estado y el otro 40% prácticamente son ruinas. Con base al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa, el Camellón tiene un uso de suelo marcado como espacio abierto. El área construible en esta zona podrá ser hasta del 10% de la superficie del predio y el área de desplante podrá ser de hasta el 5%. En este tipo de zonificación se permite la instalación de bibliotecas, centros de información, librerías y demás espacios públicos destinados a la educación, la cultura, el esparcimiento y la recreación. Para realizar una intervención en este espacio abierto, deberán ser consultados los siguientes documentos normativos: Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias, las normas de equipamiento urbano de la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional del Deporte, Manual de Accesibilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, Manual de Accesibilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Reglamento para el Uso del Espacio Público, Normas Generales de Ordenación, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa, Políticas, Lineamientos, Criterios y Manual para la Conformación, Recuperación, Aprovechamiento, Mantenimiento y Conservación de los Espacios Públicos de la Ciudad de México. Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. Criterios para el diseño de espacio público y Manual para la conservación y mantenimiento de los bajopuentes. Con base en la observación y a varios recorridos físicos realizados al polígono objeto de estudio, se puede decir que la imagen urbana está deteriorada por el bajo mantenimiento que se le da a esta zona. Hay carencia de espacios diseñados ex profeso para la contemplación, descanso, encuentro y convivencia entre las personas. Las banquetas son estrechas y los pasos peatonales no son accesibles para los usuarios. El anillo periférico oriente representa un borde físico entre las colonias, ocasiona división y aislamiento. No existe una tipología urbana y arquitectónica definida. No existe una señalética uniforme que permita el diálogo entre la colonia Constitución de 1917 y la unidad habitacional Vicente Guerrero. No existen nodos e hitos que caractericen el sitio. A falta de ellos, no hay un carácter común. Por lo tanto, se necesitan espacios y elementos significativos que sean un punto de referencia. Las circulaciones vehiculares necesitan especial atención para su funcionamiento. Son caóticas y representan un problema al generar tráfico y colapso en las llamadas horas pico, en ciertos puntos del anillo periférico oriente, del eje 8 sur, Calzada Ermita Iztapalapa, así como del eje 6 sur, Luis Méndez. La forma del camellón es lineal y con una topografía de pendiente mínima, lo que significa un gran acierto para la intervención urbano-arquitectónica. Las texturas de los materiales existentes son rugosas, ásperas y con un predominio de colores opacos como el café y gris, producto de intervenciones arquitectónicas y urbanas inconclusas y poco afortunadas. El principal flujo y concentración peatonal proviene del paradero del sistema de transporte colectivo Metro, estación Constitución de 1917. Por lo tanto, un mayor número de usuarios podrá hacer uso del espacio abierto. Los centros de barrio inmersos, tanto en la colonia Constitución de 1917 como en la unidad habitacional Vicente Guerrero, son el Mercado Constitución de 1917, la Parroquia de la Resurrección de Cristo,
la Biblioteca Pública Albarrada, la Parroquia de la Divina Providencia, el Colegio de Bachilleres número 6, la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, el Centro Cultural Iztapalapa, el Mercado Juan Álvarez y el Mercado de las Torres establecerán un tejido urbano arquitectónico conjuntamente con el espacio abierto o poligonal a intervenir. Los materiales de construcción en la zona son variados. Predominan el tabicón gris de cemento arena, expuesto en las casas habitación, que en su mayoría son por autoconstrucción e inconclusas. La unidad habitacional Vicente Guerrero está planificada por supermanzanas, conformadas por casas y edificios habitacionales que fueron construidos con tabique de barro hueco, junteado con mortero, cemento, arena. En el camellón a intervenir, predomina el uso del concreto en el mobiliario urbano, como bancas y palapas, adoquín en los senderos, malla ciclónica y muros de tabique rojo con refuerzos estructurales de concreto armado. Todo lo anterior sin mantenimiento y en un mal estado de conservación. Al realizar un recorrido de sur a norte en la poligonal sujeta a intervención, se observa que, en la primera sección, el estado físico del mobiliario es medianamente aceptable. Sin embargo, la cantidad no satisface la demanda requerida. En la segunda y tercera sección, el mobiliario está prácticamente en el olvido. Hay aparatos para actividades deportivas seminuevos, luminarias descompuestas, botes para desechos que son insuficientes y maltratados. Por lo tanto, la concentración de basura genera contaminación y la presencia de fauna nociva. La cuarta sección carece completamente de todo. No hay mobiliario ni luminarias. Es una sección prácticamente llana. Por otro lado, la sección del Trébol, ubicada entre el eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa y el anillo periférico, está utilizada con oficinas de dependencias gubernamentales, establecimientos, bodegas para desechos de señalización y zonas verdes que no funcionan ni establecen un diálogo con la poligonal a intervenir. Asimismo, los retornos ubicados a lo largo de este tramo del anillo periférico oriente y que cruzan la poligonal son de alto riesgo porque no hay señalización o reductores de velocidad. Para retornar es necesario usar el carril extremo izquierdo. Lo anterior es causa constante de accidentes vehiculares, así como de conflictos viales.